La casa había quedado envuelta en un silencio que no pertenecía a la madrugada, sino a algo más profundo, más antiguo. Un silencio que llevaba años formándose sin que nadie lo nombrara. Alejandro había permanecido de pie en medio de la cocina, con el sobre aún entre sus manos, como si aquel pequeño objeto concentrara todo el peso de una verdad que ya no podía ignorar. No había sido el descubrimiento lo que lo había quebrado. Había sido la evidencia de su propia ausencia. Había tenido tiempo. Había tenido oportunidades. Había tenido a las personas correctas frente a él. Y aún así, había elegido no ver. El reloj en su muñeca seguía marcando la hora con precisión implacable. Pero por primera vez, ese sonido no le había recordado compromisos ni negocios, sino todo lo que había dejado pasar. Durante años, Alejandro había construido una vida impecable hacia afuera. Cada decisión había sido calculada, cada paso medido, cada logro acumulado como una prueba de éxito. Pero dentro de aquella casa, en los espacios que no se compraban ni se negociaban, algo se había ido vaciando lentamente. Y él no lo había notado. Había confundido el orden con la armonía, el control con la cercanía, el dinero con el cuidado. Ahora, frente a él, la realidad había adquirido una forma imposible de ignorar. Su madre, a quien había reducido en su mente a una figura frágil, había estado sosteniendo en silencio lo que él nunca se detuvo a preguntar. Y Lucía, a quien había convertido en parte invisible del paisaje, había cargado con una lucha que él ni siquiera sospechó. Todo había estado ocurriendo bajo su propio techo, y él había estado ausente. Alejandro había cerrado los ojos por un instante, no para escapar, sino para enfrentarse a lo inevitable. En la oscuridad breve que encontró allí, no vio cifras ni propiedades, ni proyectos pendientes. Vio escenas pequeñas, fragmentos de memoria que ahora adquirían un significado distinto. Pasos apresurados sin detenerse, saludos vacíos, puertas que se cerraban demasiado rápido. Había estado allí, pero nunca realmente presente. Cuando volvió a abrir los ojos, algo en su expresión había cambiado. No era alivio, no era redención, era comprensión. Una comprensión incómoda, irreversible, que no ofrecía consuelo inmediato. El suelo seguía siendo el mismo, la casa seguía en pie, la vida no se había detenido. Pero él ya no era el mismo hombre. Los días que siguieron no trajeron explicaciones ni gestos espectaculares. Nadie pidió perdón en voz alta. Nadie exigió respuestas, porque en aquella casa lo que faltaba no eran palabras, era verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, no grita, pesa. Alejandro había comenzado a cambiar en silencio, no desde la urgencia de reparar, sino desde la necesidad de comprender. Había reducido el ruido de su vida externa, había dejado de correr detrás de aquello que antes parecía imprescindible. Y en ese espacio que antes estaba lleno de ocupaciones, empezó a aparecer algo nuevo. Atención. Había observado a su madre como si la viera por primera vez, descubriendo en ella una fortaleza que nunca necesitó exhibirse. Había notado en Lucía una dignidad intacta, una resistencia silenciosa que no reclamaba nada, pero lo decía todo. Y ese descubrimiento no lo había hecho sentirse grande, lo había hecho sentirse pequeño. Pero por primera vez, esa sensación no lo incomodó. Lo sostuvo. Con el paso de las semanas, Alejandro había tomado decisiones que nadie fuera de esa casa habría entendido del todo. Había cambiado prioridades, había transformado estructuras, había dado espacio a lo que antes consideraba irrelevante. Pero lo esencial no estaba en lo que hacía, sino en lo que ya no permitía. No volvió a pasar sin mirar. No volvió a ignorar lo evidente. No volvió a asumir que el amor estaba garantizado, porque había aprendido que el amor no desaparece de golpe. Se desgasta en silencio, en cada momento en que no se elige. Una tarde, meses después, mientras la luz del atardecer se filtraba por los ventanales, Alejandro se detuvo nuevamente frente al espejo de su habitación. El mismo lugar, el mismo reflejo,
pero una verdad distinta. Ya no buscaba confirmar lo que tenía, buscaba reconocer en quién se había convertido, y entonces lo entendió con una claridad que no dejaba espacio para excusas. Había pasado gran parte de su vida construyendo algo que impresionara al mundo, mientras descuidaba lo único que tenía delante de sus ojos. No podía recuperar el tiempo perdido. No podía borrar la indiferencia que había sostenido durante años, pero podía hacer algo que nunca había hecho antes: elegir ver, elegir estar, elegir sentir y amar a su madre, incluso cuando doliera. El verdadero cambio no había sido visible en sus logros, ni en su patrimonio, ni en su entorno. Había ocurrido en algo mucho más silencioso. Había aprendido a detenerse, y en ese detenerse había descubierto lo que siempre estuvo allí, esperando, porque hay momentos que no transforman la vida por lo que sucede en ellos, sino por lo que revelan. Y Alejandro, el hombre que había tenido todo sin entender nada, había descubierto, demasiado tarde, pero con una verdad imposible de ignorar, que la mayor pérdida no había sido el dinero que nunca faltó, sino el amor que no supo ver cuando aún estaba a tiempo. Ahora dime algo, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Alejandro? ¿Crees que Lucía le daba amor a la madre de Alejandro de forma desinteresada? A veces vivimos con personas importantes, sin realmente verlas. Te leo en comentarios, y si te gustan las historias que nos hacen pensar, sentir y reflexionar, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, porque aquí siempre hay una historia esperando. Una de esas que empiezan en silencio, pero terminan latiendo mucho tiempo después. Nos vemos en la próxima historia.